presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 7 de nuestra escuela sabática para este año 2024. Y lleva como título nuestra lección Motivados por la Esperanza. Y vamos a ir rápidamente al texto clave para esta semana, que se encuentra en Isaías 25:9. Dice así: En ese día se dirá: Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Apocalipsis revela un evento maravilloso. En la apertura del sexto sello se menciona un grupo de personas que cuando ven al Hijo del Hombre salen corriendo, huyendo, escondiéndose en las cuevas y deseando la muerte, en vez de mirar a aquel que viene. Pero Isaías presenta otro cuadro de un grupo de personas que mira hacia arriba con esperanza, con felicidad, levanta sus manos y proclaman las palabras de Isaías: Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Uno de los temas centrales de la Escritura es la segunda venida de Cristo. Es algo que podemos encontrar como una promesa en Juan 14 del 1 al 3, y que es algo que une la Escritura. Un Dios que vino ya una vez, nos da la garantía de que vendrá por segunda vez, y este tema de la segunda venida de Cristo se convierte en algo importante que estudiar cuando tenemos que hablar del gran conflicto. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús pondrá final a muchas cosas de este lado del sol en el gran conflicto, y entonces empezará el reino de Dios, instaurado para siempre, un reino que nunca jamás será destruido. Para esta semana debes haber leído el conflicto de los siglos desde los capítulos 18 al 21. Juan capítulo 14 versículo del 1 al 3 nos habla de esa promesa maravillosa que Jesús dio a sus discípulos que estaban algo tristes. Si tú lees el capítulo anterior, versículo 33, 34, verás que Jesús está despidiendo de ellos y les dice: hijitos, a donde yo voy, ustedes no pueden acompañarme. Ellos se pusieron muy tristes, por eso Jesús pronuncia estas bellas palabras que están registradas en Juan 14 del 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y aquí viene la promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un Dios que cumple lo que promete. Un Dios maravilloso que ha dicho que volverá. Y volverá para poner fin a la enfermedad, fin al dolor, fin a la muerte, a la tragedia, a los conflictos de esta tierra. ¿Ya ves por qué es tan importante esta verdad de la venida de Jesús? Porque inspira, porque nos lleva a un evento donde se acabará todo lo que hoy te hace sufrir. En la antigüedad, la iglesia primitiva tenía un saludo que era con 4 dedos. Ellos le llamaban Maranata, que significa Cristo viene. Y cuando alguien estaba triste, ellos levantaban la mano y decían Maranata. Cuando alguien perdía un ser amado, levantaban la mano y decían Maranata. Era la forma de que se saludaban cuando se veían. Cuando se veían en la calle, se decían Maranata, así se despedían también. Era una expresión de que no importa lo que estés pasando, no importa el dolor que estés enfrentando, Cristo viene, Cristo vendrá y acabará con todo ese problema que tú tienes, ya sea financiero, ya sea emocional, ya sea físico, espiritual. Jesús viene y esa venida traerá esperanza para todos nosotros. Pero la Biblia es muy puntual
en cuanto a cómo será ese evento de su venida. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque a lo largo del tiempo, con la aparente tardanza de Dios de no venir, muchos han buscado otros caminos para decir inclusive que ya Jesús vino y que está aquí con nosotros en forma espiritual. Suena muy bonito y de paso sí está con nosotros por medio de su espíritu. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la Biblia no habla de una venida espiritual. Ustedes recordarán aquel momento cuando Jesús asciende al cielo allá en el capítulo 1 de Hechos. Y los discípulos se quedan mirando al cielo. Y de repente ángeles se le ponen al lado y le dicen: oye, ¿qué están mirando al cielo? Así mismo como lo han visto ir, así mismo volverá. ¿Y cómo fue que se fue? Pues fue así, en carne y hueso, ascendió. Y dicen los ángeles: así mismo descenderá. Quiere decir que la venida de Jesús no es algo espiritual. La venida de Jesús es algo real, literal. Jesús vendrá en gloria y majestad, dice Mateo. Y también Apocalipsis dice: y todo ojo le verá. No es algo secreto, como muchos creen. Oye, mira que Jesús vino calladamente. No es secreto. La venida de Jesús es un evento que marcará el fin de nuestra historia aquí en la tierra. Porque así como vino la primera vez y la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, cuando Cristo vuelva por segunda vez también se acabará el conteo humano, y comenzará el conteo de Dios, que son 1000 años allá en el reino de los cielos. No hay duda de que la promesa de la venida de Jesús llega a nuestro corazón para que hagamos una evaluación. Si Cristo viniera hoy, ¿estarías listo para ir con Él? Si Cristo viniera esta mañana, esta tarde o esta noche, ¿tú estarías listo para ir con Jesús? ¿O hay algunas cosas en este mundo que te atan, te están enredando de tal manera que no tienes tiempo para pensar en la venida de Jesús? Si es así, detente, porque la venida de Jesús, según las señales que hemos visto, según los acontecimientos actuales, nos dan la certeza de que la venida de Jesús está muy cerca. Y por eso tenemos que tener nuestra vista puesta en el regreso de Jesús y lo que tenemos que hacer nosotros para estar listos y preparados para ese gran día. En el trayecto de la historia y de la persecución a los hijos de Dios, hubo muchos cristianos que tuvieron que abandonar sus tierras y venir al Nuevo Mundo, es decir, a América. Allí los colonos fundaron las 13 colonias que se convertirían más adelante en los Estados Unidos de Norteamérica. Una tierra de paz, una tierra de libertad, donde ellos podrían adorar a Dios tranquilamente. Fue en esa tierra que nació un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller creció en un hogar cristiano. Sin embargo, en su juventud, él se hizo amistad con esta gente que se llama deístas. No sé si has oído tú de los deístas. Un deísta es una persona que cree en Dios, pero no de la forma en que nosotros lo creemos. Un deísta cree en Dios, en un Dios que vino a este mundo, lo creó, es como que le hubiera dado cuerda al planeta Tierra y lo dejó allí. Es decir, un Dios que no tiene nada que ver con el hombre, simplemente lo puso en acción, puso la tierra en movimiento y se fue. Es decir, un Dios que no tiene participación con el hombre, un Dios que no le interesa si estamos bien o estamos mal. Creen en Dios, pero no en un Dios que se encarna, no en un Dios que viene, un Dios que está con el hombre en su sufrimiento y que interactúa a través de visiones, sueños. Por eso ellos no creen en la Biblia. Así que Guillermo Miller creció con ese pensamiento de que sí existía Dios, pero que ese Dios no tenía nada que ver con él. Hasta que el Espíritu Santo, ya grande, empezó a tocar su corazón. Y en su corazón empezó a sentir la ansiedad que siente una persona que no tiene esperanza. ¿Tú te imaginas si realmente esto de la Biblia y todas las historias fuese una mentira? ¿Qué sentido tendría la vida si no hay una esperanza, si no hay un más allá, una eternidad?
Sería entonces, como dice la ciencia, nacer, crecer, reproducirnos, envejecer y morir. No tendríamos otro sentido, es decir, ganar todo lo que podamos hasta que nos muramos y ya no hay más. No hay más allá, no hay algo más allá. Y eso le empezó a causar pensamientos a Guillermo Miller, y el Espíritu Santo lo fue guiando hasta que un día dijo: no, basta, voy a leer la Biblia. Pero voy a leer la Biblia sin prejuicio, voy a leer la Biblia para buscar la verdad. Y fue así como emprendió un viaje que duraría 2 años, versículo por versículo, solo la Biblia y una concordancia y un libro de referencia. Empezó a leer versículo por versículo la Escritura, Génesis 1:1, Génesis 1:2. Sin embargo, el plan que él tenía era un plan de no avanzar hasta comprender el versículo. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando él entendió qué significaba eso, avanzó al versículo 2. Y no avanzaba al siguiente versículo hasta que estaba convencido de que había entendido el primer versículo. Y mientras empezó ese estudio sistemático que duraría 2 años, ese estudio que lo llevaría a entender grandes verdades del Evangelio, empezó a comprender que la Biblia se explicaba a sí misma. Empezó a ver que la Biblia hablaba de símbolos, de cronologías. Empezó a darse cuenta de que la Biblia era consecuente con la historia, que los documentos encontrados en la historia certificaban que la Biblia era un libro veraz. El Espíritu Santo lo empezó a guiar en su estudio hasta que llegó a Daniel 8:14. Y cuando llegó a Daniel 8:14, él leyó lo siguiente: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este fue el versículo que él no lo dejó dormir más. Fue el versículo que le llamó mucho la atención porque no lo entendía. Empezó a estudiar, a orar, a pedir sabiduría a Dios y empezó a tratar de interpretarlo. ¿Cómo dice aquí hasta 2300 tardes y mañanas? Lo primero que él descubrió es que la expresión tarde y mañana es una expresión del Génesis. En Génesis la expresión tarde y mañana fue el primer día, tarde y mañana fue el segundo día. Él descubrió que esa expresión tarde y mañana se refería a días. Es decir, que los 2300 tardes y mañanas eran 2300 días. Pero en su estudio también descubrió que en la profecía, cuando era de tiempos proféticos, un día equivalía a un año. Ezequiel 4:6, por números, donde se acuerdan ustedes que los espías fueron 40 días a espiar y vinieron con un mal informe, y al final vino una profecía donde Dios les dice: por cada día que fueron a recorrer la tierra van a pasar ahora 40 años en el desierto, día por año. Esa expresión día por año es bíblica, y cuando se habla de profecía hay que tomarlo en cuenta. Y Guillermo Miller, entendiendo toda esta cosa, se dio cuenta que estos 2300 días no eran días sino años. Y luego la expresión decía: luego el santuario será purificado. La palabra santuario lo llevó al Éxodo, aquel lugar donde Moisés levantó en el desierto el tabernáculo. Luego, cuando se hizo Israel nación, fue un templo. Así que él pensó así: el santuario es la tierra. Y la purificación, bueno, la Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, purificará todas las cosas. Así que seguro que este versículo está hablando de la purificación que ocurrirá en la tierra, porque el santuario estaba en la tierra, cuando Cristo venga por segunda vez. Él quedó maravillado de lo que estaba estudiando. Esta comprensión de este versículo le llevó a pensar: bueno, y entonces quiere decir que la Biblia está diciendo el tiempo en que Jesús va a venir por segunda vez a purificar la tierra. ¿Qué le faltaba? Pues ya tenía un periodo de tiempo larguísimo de 2300 años. Lo único que le faltaba a él era descubrir cuándo comenzaba ese periodo de tiempo. Así que él siguió leyendo, estudiando, hasta que llegó un capítulo después, el capítulo 9, y empezó a estudiar los versículos del 24 al 27, donde podemos leer lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Él entendió que la expresión Santo de los Santos era una expresión que tenía que ver con el santuario. Y luego entendió que las 70 semanas eran parte de los 2300 años. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate bien lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. El versículo 24, Guillermo Miller encuentra que dice que hay que cortar 70 semanas. ¿Pero de dónde las cortamos? Pues las cortamos de las 2300 tardes y mañanas. Así que él hizo un corte que tenía que ver con una profecía llamada las 70 semanas, que tenían que ver con el último tiempo de gracia y misericordia a Israel como nación. Dios le estaba dando 490 años para que ellos cambiaran de actitud, y en vez de hacerlo, lo que hicieron fue crucificar a Jesús. Pero el versículo que detonó en Guillermo Miller su estudio fue el 25, porque el 25 dice el inicio de las 2300 tardes y mañanas, donde dice: conoce y entiende desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Esa orden, él tuvo que irse al libro de Esdras para ver que hubo 3 órdenes, pero la final, la que realmente dio el decreto final, es la de Artajerjes. Y en el año 457 a.C. se dio esa orden, y exactamente 7 semanas después, o 50 años después, el templo estaba edificado. Y luego las 62 semanas nos llevan al Mesías príncipe. ¿Qué es el Mesías príncipe? La palabra Mesías significa ungido, es decir, el bautismo de Jesús. En el momento en que Jesús se bautizó, fue ungido por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. Así que aquí estaba la carrera del 457, nos lleva al año 27 después de Cristo, con el bautismo de Jesús. ¿Qué más sigue? Versículo 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa otra semana nos lleva al año 34, donde el Señor se buscó ya otro pueblo, ya que Israel no entendió el llamado por el cual Dios le había hecho a ser una nación diferente. Dios llamó a los gentiles, y ese inicio en el año 34, se toma el año 34, que fue justamente el apedreamiento de Esteban. Entonces Dios llamó a todos los gentiles, a todas las personas de cualquier nacionalidad que quieran ser judíos espirituales, que quieran ser parte del pueblo de Dios, que acepten a Jesucristo. Así que esa otra semana del versículo 27 se expresa como el pacto a muchos. Ya el pacto no era solo de Israel, sino el pacto era con muchos. Y luego hay que regresar, porque dice que a mitad de esa semana, es decir, en el año 31, Jesús daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, la expresión es: se haría cesar el sacrificio. Ustedes saben que el día en que Jesús murió, un sacerdote estaba por matar un cordero, pero el velo del templo se rasgó, el cordero se escapó. ¿Sabes por qué sucedió eso? Sencillamente porque el verdadero cordero estaba muriendo y ya no era necesario los sacrificios de animalitos, porque Jesús, el cordero inmolado, estaba dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ves qué impresionante la Escritura? Todo estaba predicho: el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el evangelio a los gentiles, todo estaba descrito por Daniel en el capítulo 9. Ahora, de las 2300 tardes y mañanas, ya habíamos restado 490 años y estamos en el año 34. Todavía faltaban 1810 años para que terminara el tiempo. Guillermo Miller dijo así: si yo logro descubrir cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas, yo sabré cuándo el Señor vendrá a purificar la tierra. Y fue así como él
En su estudio llega al año 34, todavía suma los 1810 años que faltaban, y llega al otoño de 1844, cuando él empezó a descubrir que Jesús vendría por segunda vez. ¿Sabes? Eso lo descubrió 10 años antes de 1844. ¿Cómo te imaginas que fue la vida de Guillermo Miller cuando descubrió que dentro de 10 años venía Jesús? Y con base bíblica. Él empezó a predicar, aunque al principio tuvo temor, Dios lo puso a predicar y hubo un reavivamiento grande en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, en diferentes lugares. La gente empezó a hablar de la venida de Jesús, hubo un despertar religioso, hubo una fascinación por las profecías de Daniel y se encontró que todas las cosas que habían pasado, como la Revolución Francesa, estaban siendo señales de la venida de Jesús. Entonces fue así como empezó una gran predicación sobre la venida de Jesús, que daría inicio a un movimiento que aún hoy existe, el movimiento adventista del séptimo día, que aunque ahora somos una iglesia, seguimos siendo un movimiento de Dios que predica que Jesús viene pronto. ¿Cuál fue el error de Guillermo Miller? ¿Qué fue lo que ocurrió como gran chasco? ¿Se equivocó Guillermo Miller? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un gran chasco? El chasco fue porque no ocurrió lo que esperaban. Ahora, el problema no eran las fechas. El problema no era la cronología de Guillermo Miller. El problema fue que se equivocaron de lugar. Más adelante, los que siguieron estudiando la Biblia se dieron cuenta, en Hebreos, por ejemplo, que habla de un santuario en el cielo, y que la purificación estaba ocurriendo, justamente ocurrió ese día, pero no en la tierra. En la tierra hubo un gran chasco porque la gente emocionada esperó a Jesús y no vino. Fue algo terrible, pero en el cielo comenzó una obra muy especial que es conocida como el juicio previo al advenimiento. Una obra que hace Jesús en el lugar santísimo para terminar con aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios y que serán salvos cuando Él venga por segunda vez. Es una limpieza en favor del pueblo de Dios que inició en 1844 y que sabemos que está por terminar, porque Jesús muy pronto se quitará esas vestiduras sacerdotales, se pondrá la vestidura de rey y vendrá a buscarnos. Esa es la mayor motivación que tenemos, que Jesús viene pronto. Te pregunto, ¿te estás preparando tú para ese encuentro? Quiero invitarte a que estudies la Biblia con ciencia, a que puedas descubrir lo que ella habla de esa segunda venida y puedas estar listo y motivado para compartirlo con otros y para que tu familia y aquellos que amas puedan estar contigo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Señor, gracias te damos por esta maravillosa promesa de tu palabra. Sabemos que muy pronto vendrás y que tus hijos estarán para siempre contigo en el reino de los cielos. Esa esperanza nos motiva, esa esperanza nos alienta. Yo quiero pedirte, Señor, por algún amigo que va a escuchar esto, que todavía se siente que no está preparado, que tal vez si vinieras esta noche no estaría listo para ir contigo. Quiero pedirte, Señor, que hagas ese trabajo que el ser humano no puede hacer y que abriendo nuestro corazón tu espíritu pueda entrar y pueda cenar con nosotros y prepararnos para el reino de los cielos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.